Hola, buenos días. Soy Carlos Cantero Martínez, que soy catedrático de agronomía, de producción vegetal en la Universidad de Lleida y participo en el proyecto CAMA y soy el líder del paquete de trabajo número 5, que tiene como objetivo principal el análisis y la evaluación de los rendimientos y algunos aspectos de utilización de recursos naturales como el agua en el suelo, según distintas técnicas, todas ellas dentro de sistemas de producción de agricultura de conservación. El paquete de trabajo número 5 es uno de los paquetes más completos del proyecto, porque participan todos los participantes en el consorcio de CAMA, que está representado por prácticamente muchos de los países mediterráneos. Se centra en cuatro actividades de trabajo. Dos de ellas están fundamentalmente centradas en analizar tanto los rendimientos de los cultivos y explicar el porqué de estos rendimientos, así como en evaluar el uso de recursos naturales como es el agua y el suelo, y también en este caso el nitrógeno, en estos sistemas de producción de agricultura de conservación. La tercera está centrada en determinar cómo el agua, que es el principal factor limitante para las zonas mediterráneas, es incorporada dentro del suelo y cómo esa agua va a ser utilizada por el cultivo. Asimismo, la última actividad está centrada en modelizar todas estas datos que vamos a obtener del proyecto para hacer una proyección a mayor escala en distintas condiciones de los países de la cuenca mediterránea, y para obtener estrategias de manejo particularizadas a cada uno de ellos. También es importante remarcar que este paquete de trabajo, pero alguno más, se nutre de la existencia de una red de campos experimentales que hemos planteado por los distintos participantes del proyecto, con lo cual hay campos experimentales en diversos países, ¿no? En este caso, este es un campo experimental de media duración, es un campo donde ya llevamos trabajando más de 8 años y estamos situados en la zona de Monegros Alto, aquí en Aragón, en España, y este campo experimental intenta comparar sistemas de agricultura de conservación, como es la siembra directa, en este caso el no laboreo, con un sistema intensivo que fue tradicional durante tiempo y que todavía puede ser tradicional en algunas zonas, y además incluir algunas técnicas de fertilización, en este caso nitrogenada, que se basan en comparar distintas dosis y también distintos productos, sea la utilización de productos minerales o la utilización de productos orgánicos. Entonces este es un campo, como digo, que ya hoy, en este momento, lo que hemos hecho es tomar una serie de datos, que ha sido fundamentalmente controlar el nitrógeno y el agua en el suelo, que es para controlar la dinámica que va sucediendo durante varios momentos del cultivo, y también hemos hecho las aplicaciones de fertilizante que se realizan en este momento. Entonces de aquí obtenemos una serie de datos que luego nos permitirán analizar las eficiencias de uso del agua y las eficiencias de uso del nitrógeno. Datos relevantes que hemos encontrado ya en este campo experimental, pero que también se están confirmando en otros campos experimentales en otras condiciones, es el efecto de los sistemas de laboreo o los sistemas de no laboreo. En este caso, precisamente, los resultados nuestros confirman ya desde hace unos cuantos años que, por ejemplo, las parcelas que están labradas tienen un menor desarrollo del cultivo y tienen un peor uso de los recursos naturales como el agua y también como el nitrógeno. Sin embargo, las parcelas que están no labradas, como es por ejemplo este caso, tienen una mejor producción de biomasa, un mejor aspecto, y también finalmente utilizan mejor los recursos como el agua o como el nitrógeno, que sobre todo el agua en estas condiciones nuestras es un factor importante en los secanos mediterráneos, pero también en los regadíos. Esta es diríamos que sería un resultado muy importante, porque de alguna manera nos permite diseñar
estrategias que luego se convertirán en recomendaciones prácticas para los agricultores. Es decir, que de alguna manera el objetivo indudablemente científico de estos proyectos es obtener datos que nos digan y nos den respuesta a los porqués de los efectos, pero un final de todos estos trabajos es realmente llegar al sector agrícola y hacer unas recomendaciones ajustadas y optimizadas para las condiciones particulares de cada uno de los sistemas.